Liliana, por brindarnos nuevamente esta oportunidad de compartir la sala. Este es un repaso más de una serie de 12 talleres. Este es la parte 9 de 12 talleres que bien valdría la pena algún momento volverlos a retomar desde uno, pero hoy por hoy tomamos la parte 9 porque es referente al tema general de los GANs. Y la mayoría de las personas que han estado recibiendo durante bastante tiempo las enseñanzas ya lo tienen bastante asimilado, pero siempre tenemos personas nuevas que les viene bien recibir este conocimiento para reforzar lo que todo el tiempo estamos recalcando acerca de las energías y cómo llegamos a conformar este tema de los GANs. Entonces, esta es la parte nueva de esta serie de talleres, donde vamos a comprender lo relativo al estado nano y al estado GANs. Esta tecnología es entregada de manera gratuita o abierta por parte de la Fundación Keshe, como ya lo conocemos. ¿Qué entendemos por posicionamiento? Pues dentro de el tema de energía, más o menos la relación entre energía magnética y gravitacional expresan el hecho observable de que cuando nosotros manejamos los imanes pueden mantener una brecha entre sí si son polos similares se distancian y si son polos opuestos se atraen. Eso da a entender que esa brecha siempre se va a mantener como una forma en que si uno de los objetos se mueve, el otro también se distancia, pero siempre manteniendo una brecha que es proporcional dentro de sus campos de fuerza. Entonces a esto es lo que llamamos el posicionamiento. Aquí tenemos un video en donde se ve ese juego de posicionamiento que se da en los imanes. Voy a ejecutarlo. No tiene sonido el video, pero se puede entender que cuando dos objetos se atraen o se repelen, siempre van a volver a la posición donde mantienen una brecha de distanciamiento. Entonces, en este caso, hay una formación que también se puede considerar como formación estrella, en la cual el juego de energía siempre está desplazándose como una actividad dinámica, pudiendo inclusive conformar una formación de estrella como se manifiesta en este caso. Más o menos es una representación gráfica de cómo se movería la energía dentro de este contexto, en donde los campos de energía se van posicionando. Entonces, lo que acabamos de ver es más o menos lo que sucedería con los imanes redondos en movimiento, y cuando un imán se mueve y existen otra cantidad de imanes en reposos, todos pueden entrar en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si hiciéramos un experimento de colocar varios imanes en una mesa a una distancia adecuada y dejamos rodar un imán por medio de esos, se va a producir una suerte de
alteración porque al pasar ese nuevo imán va a cambiar los campos de fuerza y muchos imanes van a acercarse entre sí o a repelerse, moviéndose conforme atraviese ese imán por el espacio donde están asentados los otros. Entonces, ¿qué fuerzas son las que provocan que estos imanes redondos se muevan? ¿Por qué los imanes demuestran que pueden mantenerse a una cierta distancia entre sí el uno con respecto al otro? ¿Y por qué todos los demás imanes se mueven si tan solo movemos un solo imán? ¿Cuál es la conexión que todos ellos tienen? Entonces, ya hemos dicho algunas veces y volvemos a explicar que la distancia y la brecha entre los imanes se debe a la energía plasmática debido a un campo magnético que tiene la función de repulsión y a un campo gravitacional que tiene la función de atracción. Entonces, la fuerza de campo de cada plasma, de cada energía, dictará la brecha, la distancia que existen entre los imanes, y a medida que uno u otro se mueve, los imanes, el otro imán tiende a reposicionarse, a cambiar de posición, siempre manteniendo la brecha de distancia entre los dos. Esto pudimos ver en la charla del día sábado cuando Ricardo hizo el ejercicio práctico sobre una mesa. Se podía ver que mientras movía un imán, el otro también se distanciaba, manteniendo esa brecha. Siempre en la misma posición, lo que llamamos el reposicionamiento. Entonces, la interacción de los campos entre las dos fuerzas salen del primer imán, entran a la parte inferior del siguiente, y aquí podemos entender, si tomamos y vemos bien el cursor del mouse, podemos ver este movimiento. Y después sube y vemos este otro movimiento. Entonces estamos formando un 8. Ese 8 significa que estamos en un movimiento infinito. Por eso el 8, que es considerado un número que representa el infinito, y también es en la forma en cómo se mueven de una manera constante y continua todo el tiempo, es cómo interactúan las energías, llegando al punto de que se transforman a sí mismas y siempre están presentes las dos fuerzas, tanto magnética como gravitacional. Ya que el universo está construido sobre estas dos fuerzas, magnética y gravitacional, en un campo de fuerza no puede trabajar y no puede existir sin la existencia del otro campo. O sea, los dos campos conforman la existencia del plasma. Las fuerzas de campo magnético entonces son las de repulsión, y las fuerzas del campo gravitacional son las fuerzas de atracción. Existe una diferencia entre los dos campos de fuerza, lo que determina el movimiento energético entre las distintas materias y distintas energías. Entonces lo que tenemos es la interacción de los dos plasmas, que en las partículas subatómicas parte de la diferencia de fuerzas entre un protón y un electrón, y al existir esa pequeña diferencia, por mínima que sea, pues empieza el cumplimiento de las leyes propias inherentes a la energía, en la cual el elemento de más fuerza tiene que ceder energía a favor del elemento menos fuerte, creando esta dinámica de campos.
y este movimiento atómico interno a través del posicionamiento del campo magnético y gravitacional. ¿En qué tiene esto importancia? En el sentido que cuando conformamos la caja reactora para los GANs, vamos a entender que los dos elementos que están en el interior de la caja de reactor tienen diferencia de tensión, de potencial o de energía, aunque sea milivoltios, que están presentes ahí, aunque la diferencia sea mínima. Si hay diferencia, ya va a haber movimiento energético porque las energías tienden a equilibrarse entre sí y la placa que tenga mayor emisión de partículas subatómicas cede a favor de la que tiene menos emisión. Entonces, estas son entidades energéticas que tienen su propia dinámica, pero a la vez mantienen su independencia, estando conformadas por los dos campos de fuerza que se componen, magnéticos y gravitacionales, los cuales tienen su propia dinámica, por lo que interactúan entre sí de una forma constante, permanente, activa y dinámica. Entonces, debido a esta naturaleza dinámica de los campos de energía, tanto en el protón como en el electrón, continuamente se encuentran moviéndose en un nuevo posicionamiento en relación al movimiento entre sí. Y este posicionamiento siempre está dinámicamente cambiando, del que tiene la masa más liviana dentro de las dos entidades, y esta relación entre el electrón y el protón crea el movimiento. Esto es lo que llamamos el posicionamiento magnético y gravitacional. Entonces, esto es lo que va a suceder dentro de la caja reactor donde estamos formando los GANs. Luego pasamos al tema de la nanocobertura, que vendría a ser el cuarto estado de la materia, que ya es un estado como de puente energético. Hay dos tipos de procesos, digamos de los dos que se han usado, porque en realidad existen muchos procesos, incluso hay procesos muy antiguos que se usaban para recubrir los metales. Por ejemplo, las armas, las espadas antiguas, muchas veces se quemaban rocas enterradas en la arena del mar, y en esa arena con alta salinidad, cuando ya se ponía al rojo, entonces se enterraba la pieza metálica para que se nano recubra, recubriéndole con esa arena hirviente. Y evidentemente entonces los minerales que contiene la arena de mar, por la alta presencia de salinidad, terminaba creando un nano recubrimiento que en lo posterior, tratándose de una oxidación controlada, estaban tan unidos los átomos entre sí que no permitían la formación de nuevo óxido. Entonces ese proceso se hacía para proteger la pieza que no oxide nuevamente más. Y hay muchos metales creados con ese tipo de tecnología que no necesariamente tienen que ser quemados o ser procesados para que ellos generen un nanorecubrimiento. Hay ciertos tipos de metales que por sí solos se oxidan, y ese óxido se queda formando una fina capa de polvo que impide que se forme más oxidación y pasan a autoprotegerse por sí mismo. Pero en este caso nosotros estamos tratando de la oxidación que se provoca por medios químicos, a la cual podemos llamar una oxidación húmeda,
por lo cual requiere un proceso de secado o de curado, en el cual las nanopartículas van encontrando un posicionamiento unas con respecto a otras, porque cada una de estas nanopartículas, de la infinitud de átomos, de la infinitud de electrones, de la infinitud de protones, todos tienen su propio campo magnético y gravitacional. Entonces, a pesar de que están apelmazados en millones de millones, a la vez están independientes y separados entre sí, tal cual se hubiesen posicionado como si se tratara de imanes. Una vez que todos están emitiendo independientemente su campo de energía, entonces se convierten en un emisor, receptor y emisor de energía, y por lo tanto la pieza nano recubierta siempre va a tener un diferencial mayor positivo con respecto a la que no está nano recubierta. Por esto es que siempre usamos una pieza nano recubierta con otra que no está nano recubierta para generar ese diferencial y ese intercambio atómico que permitirá la formación de los GANs. Entonces, del mismo modo que sucede tanto en una placa metálica como en la hoja de un árbol, igual sucede con los planetas que se reposicionan con respecto al Sol, porque mantienen un equilibrio magnético y gravitacional que impide que el orden que existe en el universo se colapse. Siempre se va a mantener la brecha, la distancia precisa entre los dos, por ejemplo, entre dos cuerpos astrales o astrofísicos. Y a medida que un cuerpo se mueve, entonces el otro se reposiciona. Quiere decir que siempre van a estar dentro de una órbita completamente medible y comprensible que va a repetirse a través del tiempo. Entonces, la relación entre el Sol y la Tierra también es una relación entre dos plasmas, y el movimiento de la Tierra en relación con el Sol es un posicionamiento también magnético y gravitacional. Lo mismo sucede entonces entre la galaxia y el sistema solar, donde existe también un posicionamiento magnético. Igualmente, entonces, entre el planeta y una nave que utilice la tecnología de plasma, provocará lógicamente que la nave pueda maniobrarse usando los campos magnéticos y gravitacionales con distinta intensidad. Entonces, este tipo de naves no necesitan de un combustible porque se mueven con la energía de plasma. Y al viajar en las condiciones de la Tierra, que evidentemente tiene un campo magnético y gravitacional específico, será diferente que viajar en nuestro sistema solar, por lo que la condición magnética y gravitacional dentro de nuestro sistema solar será diferente a la condición magnética y gravitacional de la galaxia y luego a la condición del universo. Entonces, en ese sentido, nosotros como individuos tenemos nuestro propio campo magnético y gravitacional en el cual debemos crear las condiciones de equilibrio para que podamos movernos a través de los viajes profundos al universo. En el plano de la Tierra, nosotros experimentamos la gravedad como una forma de interacción entre los campos magnéticos y gravitacionales, tanto nosotros como fuerza energética. Nos posicionamos en cualquier punto del planeta y mantenemos una relación de equilibrio. Si por alguna razón
inexplicada ese campo magnético aumentara repentinamente a una fuerza extrema, podríamos pasar a tener que reptar en vez de caminar de pie. Pero como la condición es de equilibrio perfecto, entonces nuestros músculos, nuestro cuerpo, se forma de tal suerte que podamos mantenernos en equilibrio con relación al planeta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona va perdiendo su energía, por la razón que sea, entonces lógicamente pierde su rigidez, su verticalidad con respecto al posicionamiento de la Tierra. Quiere decir que su campo magnético y gravitacional ha disminuido como para mantenerle erguido. En tal sentido, las afectaciones que tenemos a nivel emocional conducen a que la persona, en su forma de caminar, en su forma de pararse, demuestre que ya no tiene la misma capacidad de equilibrarse frente a la condición gravitacional del planeta. Entonces, en términos bastante comprensibles, cuando las entidades de plasma interactúan entre sí y se posicionan, la entidad que es mucho más fuerte atraerá evidentemente a la entidad más débil. Quiere decir que no puede ser de otra forma. Si una persona es soltada desde un avión, evidentemente va a caer. No podría ser de otro modo que siendo con su propio peso corporal sea el planeta que vaya a unirse con el individuo que sale o cae de un avión, sino que más bien el planeta como una entidad más fuerte va a atraer al individuo hacia la superficie de la Tierra. Aquí algunas preguntas o continuamos. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a hablar un poco del nanorecubrimiento con el método con fuego. Este en realidad es un verdadero arte. Una persona tiene que ser hábil, tener las herramientas adecuadas, porque no es fácil nanorecubrir en una cocina, en una hornilla, o al menos tendría que tener unas pinzas lo suficientemente largas como para poder retirar rápidamente el cobre antes de que se sobrecaliente. Pero lo ideal es conseguir estas herramientas que en realidad no son tan costosas y que son muy eficientes para poder nanorecubrir. Entonces, el quemador a gas puede ser portátil o en su defecto se puede comprar una válvula adecuada para el tanque de gas doméstico y también se puede comprar una pistola o quemador que permita operar adecuadamente la llama, porque la llama más bien tiene que estar en movimiento constante y inclusive en dependencia de lo que se está haciendo, muchas veces el movimiento podría ser de carácter circular en el sentido de las agujas del reloj y luego, contrariamente a las agujas del reloj, lo que hay que tener mucho cuidado es de no sobrecalentar el cobre hasta que entre al color rojo vivo, sino al momento que toma un color bastante dorado que parecería casi como oro. Una vez que está ya en ese color, hay que alejar la llama para que se enfríe. Una vez que se enfríe, empieza a tomar prácticamente los colores del arco iris. Eso demuestra que ya está cristalizándose, porque una de las funciones de los cristales es descomponer la luz solar. Quiere decir que ahí se están formando ya los grafenos que van a permitir
esa cristalización que nos permite esa descomposición de la luz solar. Esa sería la condición ideal del punto más adecuado de nanorecubrimiento utilizando una fuente de gas como para el flameado de las piezas que vamos a nanorecubrir. También hay que observar mucho para darse cuenta cómo actúa la llama. Normalmente el punto medio de la llama es el que tiene como la temperatura adecuada para crear esta condición. Quiere decir, la pistola no debe estar ni muy pegada ni completamente separada, sino más o menos casi en un punto medio. La llama también es un plasma en sí mismo y aunque aquí no se manifieste en esos términos, la diferencia de color está indicando que hay un campo interno y un campo externo dentro de la llama. Por lo tanto, también magnético y gravitacional. Y la combinación de esos dos campos, es decir, donde hay un carburante y el oxígeno, entonces crea la combustión que es la que provoca la llama y hay que tener, digamos, bastante observación, bastante cuidado. No es nada realmente difícil de hacer, requiere de un poco de práctica. Idealmente una persona pudiera fácilmente aprender de este proceso, lógicamente teniendo los cuidados de saber cómo proceder. Normalmente las personas que tienen facilidad de mover las manos son las que más prácticas se vuelven a este tipo de artesanía verdaderamente. Entonces aquí se muestra un link donde se pueden ver los canales en YouTube, los videos donde enseña a fabricar los prototipos en los cuales esas enseñanzas muestran cómo se procede con el proceso de el nanorecubrimiento en base al fuego. Y entonces, ¿cuándo se usa este método de nanorecubrimiento que requiere estas habilidades manuales prácticamente, que se desarrollan en base a la práctica? Se utiliza como un método alternativo en caso de que necesitemos este cobre nanorecubierto en un tiempo rápido, porque hay que entender también que el método húmedo es más largo. Por un lado, a veces no es posible conseguir fácilmente la sosa cáustica, pero también la sosa cáustica tiene la ventaja de que el nanorecubrimiento es mucho más estable. Si se ha quemado un poco más de lo normal, entonces el nanorecubrimiento viene a desprenderse o se hace fácilmente desprendible porque sin darse cuenta se ha calcinado el nanorecubrimiento, entonces se ha convertido casi en una ceniza y por lo tanto es fácilmente desprendible. Por eso lo ideal es como dejarle justo en el punto donde se está formando este punto de quemado en el cual se puede observar como que se tratase de un arco iris. Entonces, esto se usa lógicamente para otras aplicaciones, para las bobinas de las unidades MAGRAV y para los condensadores. Evidentemente, esa alternativa sí es viable cuando no se dispone de la sosa, pero en todo caso la sosa siempre va a entregar un mejor nanorecubrimiento mucho más estable que el que se realiza por medio del fuego. Entonces aquí tenemos una foto al microscopio
proporcionada por los seguidores del conocimiento de Bulgaria, donde la conformación por el fuego es diferente a la formación por medio del cáustico. Y entonces se supone que las capas hechas por medio del fuego son más magnéticas que gravitacionales. Por lo tanto, evidentemente que son más desprendibles. Entonces, las capas que se desprenden del cable es porque se sobrecalentaron, se sobrequemaron. Lo que es recomendable no poner al rojo vivo. Y cuando se llegó al rojo vivo, porque recién se está practicando, entonces hay que dejar enfriar y nuevamente volver a intentar hasta que otra vez se caliente, pero ya evitando de que vuelva al rojo vivo y observando que adquirió la temperatura adecuada para formar el carácter este de poder reflejar la luz como arco iris y quemar a un ritmo adecuado. ¿Qué quiere decir? Una vez que ve que ya se está formando este color brillante, mueve la llama para que pueda desplazarse hacia otra zona y no sobrecalentar el alambre o la placa que se está quemando. Entonces la superficie así tiene los colores del arco iris, lo que implica que tuvo un movimiento de calentamiento uniforme en toda la superficie del cobre. Y cuando se establece esta condición de ritmo adecuado, se puede trabajar sobre la superficie de 5 a 7 veces, dejando un tiempo de enfriamiento entre cada aplicación. Un segundito, por favor. Hay que tener cierta paciencia para este tipo de nano recubrimiento. En realidad es una artesanía la que se hace. Muchas personas son bastante hábiles con las manos, pero aquí hay un aspecto que se debe tomar en consideración y el hecho es de que la persona que está elaborando siempre pone de sí una parte en la cual invierte su emoción. Y por lo tanto, si se involucra a un artesano en pedirle que haga este proceso, al menos la persona interesada en apoyarse en un artesano debería estar junto a él para incluir la parte emocional dentro de este proceso, ya que así va grabando o va programando en la pieza su intencionalidad. ¿Preguntas? Continuamos. Ahora vamos a hablar del GANS de metilo, de los diferentes GANS. Y el término de GANS ya lo hemos manifestado, lo volvemos a repetir. Este sería el quinto estado de la materia, luego de sólido, líquido, gaseoso y nanoestado. Estamos hablando de un gas que se convierte en nano a sí mismo y luego aparece como en estado sólido de la materia. Entonces estamos hablando de gases en estado nanosólido, cuya abreviación implica el término o las siglas de GANS. Y estos son los campos magnéticos y gravitacionales de un plasma, que está formado por millones y millones de campos que se unen y están continuamente en movimiento dentro de interacciones dinámicas de estos campos de energía.
Ahora vamos a repasar de los GANs de CO2 en la segunda parte de este conversatorio. Roberto va a mostrar sus trabajos con respecto al GANs de CO2. Él está llevando la parte práctica, mientras yo estoy solamente repasando la parte teórica. Entonces, en la caja que nosotros conformamos para la formación del GANs de dióxido de carbono, nosotros colocamos una placa de zinc en el un lado y otra placa nano recubierta de cobre, y en el medio se va a dar la interacción de intercambio de energía, donde se concentra la absorción del carbono, que ingresa y se deposita en este caso en el agua salmuera que conforma el electrolito, formando lógicamente los GANs de dióxido de carbono. El agua contiene el oxígeno, en el cual se va a producir esta formación de óxido que conforma finalmente el dióxido de carbono. Este reactor puede ser tan sencillo como un recipiente de cocina en el cual podamos colocar los dos elementos y el nivel del agua. ¿Y por qué usamos las placas de metal? Porque tienen distinta carga de masa atómica y se establece una diferencia de porcentaje. Esa diferencia de porcentaje, como explicó Ricardo, es la que va a atraer, porque necesita equilibrarse por los mismos principios de energía, el carbono desde la atmósfera. Y por lo tanto, al unirse con el oxígeno, va a formar el dióxido de carbono, ya que el carbono tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Se necesita esta relación de campos para atraer el resto y crear esta condición de equilibrio a partir del grafeno, que está presente en las capas de nanorecubrimiento, proporcionando de energía de plasma al carbono. Entonces lo que estamos es creando y dictando un nuevo entorno de energía entre las dos placas del carbono. Y el carbono interactúa con el oxígeno en el agua para crear finalmente el GANs de dióxido de carbono. Vamos a dejar ahí para darle paso a Roberto para que pueda él mostrarnos su trabajo. Entonces voy a dejar de compartir para permitirle a Roberto usar la pantalla y que nos pueda explicar su experiencia. Si no existe alguna pregunta, entonces le daríamos el paso directo a Roberto. Roberto. ¿Escuchan? Aló, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, sí. ¿Sí me ven? Sí, sí se te ve. Ya, lo que pasa es que yo no me veo. Miren, como estaba diciendo Jorge en su presentación, esta placa de cobre, yo la estoy terminando de nano recubrir porque ya lo he hecho 2 veces. Esta es 3 veces, esta es la cuarta. Y el nano recubrimiento se ha desprendido todas las veces y siempre queda el color del cobre. Ahora estoy haciendo lo que Jorge nos acaba de recomendar, que es hacerle una, no sé si alcanza a ver, perdón, una exposición más lenta al fuego y hacerle que no se ponga al rojo vivo. Porque antes estuvo al rojo vivo, pero parece que fue mucho tiempo.
Entonces ahora yo creo que ya está justamente, esto no estaba programado, pero aprovechando la situación. De todas maneras, aquí, si pueden ver, está el cobre nano recubierto. Vamos a dirigirnos a la sala de la presentación para que ustedes puedan ver la preparación del GANS. A ver. Entonces vamos a dejarle que se enfríe un poquito. Mientras tanto, si alcanzan a ver bien. Sí se ve, ¿no? Les envié la información acerca del GANS de CO2. Ya Jorge nos acabó de explicar que se requiere de una placa de zinc y también el cobre nano recubierto que está acá enfriándose. Como siempre, la lista de materiales ya no les envié porque son comunes. Los cables, bien sea la batería, bien sea el conector de cobre o el LED. El conector de cobre se perdió, pero bueno, no importa. Tenemos los cables para conectar las placas. Tenemos el agua de la sal. Ahora esta vez he tomado, veo que la sal marina siempre tiene alguna pequeña suciedad. Y entonces he cogido un colador para que salga mejor el Como posibilidad para hacer soportes, se me acaba de ocurrir que un cepillo de dientes viejo es una posibilidad. Aquí yo lo voy a cortar a este. Y tenemos, yo ya le hice unas 2 perforaciones y le hice un canal con una pequeña sierrita que todos tenemos en casa. Y aquí está nuestro soporte. Es una posibilidad más. Madera, alambre cubierto, el acrílico de los CDs, como recomienda Hans. Ya, podemos seguir. Entonces, ¿cómo va esta temperatura? Hasta eso vamos a colocar la placa de zinc. Yo tengo aquí alambre entorchado ya. Y vamos a poner la plaquita de zinc. La placa de zinc fue obtenida de una de las pilas de carbón. Realmente no sé si acá en Ecuador alguien conozca dónde se puede obtener zinc puro, porque estuve, como ustedes vieron, investigando la posibilidad de utilizar esos ánodos de zinc que utilizan para las embarcaciones, pero vemos que contiene mucho aluminio, entonces no es conveniente. Aquí vamos a colocar la placa. Colocamos la placa y a su vez le conectamos los alambres que van a conectar al LED.
Ya saben que bien puede ser la placa de la resistencia del alambre de cobre, la batería o el LED. De acuerdo a las recomendaciones, el LED es más eficiente para obtener los GANs. Entonces, estaría una placa lista. Vamos a ver cómo va la temperatura de esta. Ya se deja tocar. Y asimismo vamos a conectarla. Un poquito más de alambre. No sé si están viendo bien. La voy a... Todavía está un poco caliente. Esto fue algo con lo que yo no contaba. Que el nano recubrimiento es todo un arte. Entonces aquí vamos con la placa del cobre. Como siempre, la recomendación, investiguen, pregunten, no se queden con la duda. Ahora, en las contestaciones que mandaron respecto del material que les envié, me hacen un comentario de que el polo positivo del LED se conecta al nano recubrimiento o el negativo. Entonces, los que saben y conocen, que nos digan exactamente cómo es la cosa, porque yo me quedé con la duda. Una buena conexión. Y vamos ahí. Entonces, aquí estamos. Cada vez esto va más rápido. A ver, los que saben, que me digan cuál, al positivo a cuál le pongo, o el negativo a cuál le pongo, por favor. Negativo al nano. Negativo al nano. El negativo sería el que tiene carga, ¿verdad? ¿Aló? El negativo es el que creo que tiene la patita corta, ¿no? Sí. Entonces aquí vamos. Patita larga, positivo. Ya. Acá es por colores. Entonces el negro es el positivo y el verde es el negativo. Procedemos a conectar el LED. Pero bueno, hay que Lamentablemente, hacer una aclaración aquí. Lo importante es que exista una resistencia en esa parte. No necesariamente tiene que ser un LED. sí. Creo que ya se ha hablado en otros talleres que incluso puedes poner un alambre ahí, lo que hacemos con las copas de la vida, cuando Entonces, sustituimos la pila, una pila. un alambrito. El chiste es que haya ahí una resistencia. Como perdió la resistencia, nadie se mueva. A ver. Aquí la tenía, pero ya no hay. Bueno, ahí de no. todas maneras, les hago una rapidito. Sí, una herramienta verde pelada también sirve. Por ahí
Tropper nos dice que las resistencias no tienen polaridad. Ok, sí, lo que pasa es que lo del LED es una... algunos compañeros buscadores de conocimiento adquirieron esa o propusieron esa forma de producir los GANs, pero después ya nos comentan que no es algo que la fundación lo enseñe de esa forma. ¿Sí? Aquí está. Esta sería una pequeña resistencia, no sé si la alcanzan a ver bien. Ok, sí. Es un alambre Sí. de cobre con dos orejitas y conectadas aquí en vez de conectar a los alambres, en vez de LED. Esto o una batería. Cualquier alternativa es buena. Ok, La batería, no se olviden que debe estar de baja carga, ¿no? No debe ser nueva. Debe ser una batería usada, ya gastada. Eso en caso de que quieran producirlo con mayor rapidez con la pila. Claro, necesitan con urgencia. Entonces aquí está nuestro reactor. Aquí tenemos el agua. No le vamos a revolver para evitar que salgan las... Y le vamos a poner con el colador. Ya saben que el agua es del 3 al 10%. Es la recomendación de la fundación. El agua no debe llegar al tope. Puede quedarse 1 o 2 centímetros abajo. Y estamos listos. Voilà. Es todo por ahora. No sé si alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, nunca está por demás. No somos perfectos, estamos en esta búsqueda del conocimiento. Todos estamos aprendiendo, inclusive los que ya saben mucho más, tienen la humildad de decir que están aprendiendo, aunque son expertos, y en ese camino estamos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. La próxima semana veremos el GANs de zinc y luego procederemos a realizar las prácticas de cosecha de GANs, lavado de GANs, y etcétera, etcétera. Muy contento de estar con ustedes, de compartir, y pues a la orden. Muchas gracias. Jorge. Muchas gracias, Roberto. Si alguno de los presentes quiere aportarnos con mayor conocimiento, bienvenido. Tal vez si nos apoya Yani. Hay una mano levantada, Néstor. Le voy a hacer el paso adelante, Néstor. Ahora le doy Sí, buenas paso a la noches otra a todos. persona. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, con respecto a la creación de CO2, tengo comprendido que en ese caso no se debería de utilizar una pila gastada. Sí, el uso de una resistencia o algo que impida el paso brusco de la energía de una placa a la otra, como hacer un LED, una resistencia o una ramita verde pelada, como dijeron. Todo eso sirve a modo de resistencia, es para hacer más lento el proceso de la captación de GANs. Y tengo comprendido que cuando aceleramos, ya sea con una pila gastada
o en la conexión directa de las dos placas, ahí se obtiene un 50% de CO2 y 50% de zinc. Eso nomás quería agregar. Y bueno, en la parte del el reactor de CO2 con resistencia o con LED, se obtiene aproximadamente un 80% de CO2 y 20% de zinc. Los datos que tenemos antiguos, vamos a decir, de la captación de GANS. Gracias. Perfecto. Entonces, la pila, en este caso, no. Corrección. Muchas gracias, Néstor. ¿Qué más? Adelante, Pedro. Ah, pero debes de tener la mano levantada la persona que... Y ahora sí, adelante. Ya, ahora sí. Quería hacer una colaboración. Para hacer el C2, ¿me escucha? Yo había escuchado o visto la separación entre las dos placas para obtener zinc, o sea, se usa a una distancia de 12 centímetros y para obtener mayor cantidad de CO2 era de 5 centímetros la distancia de placa a placa. Segundo, también se puede usar como envase, ya que eso nos proporciona más carbono, el envase de plásticos. Eso es todo. Gracias. Disculpen la molestia. Tranquilo. Muchas gracias. Sí, el asunto de la distancia, como hemos dicho antes en las presentaciones, por motivo de logística, no hacemos con un recipiente más grande o que tenga la distancia mayor. Utilizamos esto porque es más práctico para el efecto de la demostración. Por supuesto, en las hojas que se les envió, ahí están las recomendaciones de qué tamaño las cajas y las distancias y todo eso. Y también está lo que decía Néstor de las proporciones que salen de CO2 y de zinc. Están en las hojitas técnicas de la fundación, que esa creo que es la mejor orientación que podemos tener. Sin embargo, de los aportes de cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pueden continuar. Ah, Néstor levantó la mano. Voy a cederle el paso. Sí, nada más agregar que antiguamente se recomendaba como recipiente para captar GANS el plástico de las botellas de gaseosa sabor cola conocidas mundialmente, de 1,5 litros. Ese envase tiene un material que era de preferencia. Lo que le comento es información ya vieja, ¿no es cierto? Pero creo que sigue válida, no hubo un cambio en eso, salvo con la aparición de una copa, una vida y las demás copas, que ahí ya cambió el recipiente en el que se realiza el reactor. Pero era como que tienen los componentes de buena calidad, habían recomendado ese tipo de envase, el de 1,5 litros, también por la distancia que tiene entre los lados del recipiente, ¿no es cierto? El diámetro del recipiente. Eso nada más. Gracias. Una preguntita, Néstor. Hay envases PET, con material PET. Entiendo que hablas de ese material. Sí, Ese plástico es especial para productos alimenticios, entonces entiendo que es menos nocivo. Y también
el envase, hay dos categorías, el retornable y el desechable. Entonces, ¿cuál sería, el retornable o el desechable? Porque el retornable es un material más grueso, más sólido. Y el desechable, Tengo como entendido que, es más liviano. tengo entendido que es el desechable. El desechable es más manipulable. Y si ves con otras marcas de gaseosa, el plástico es, el plástico, le digo yo, no sé la composición, pero es como de otra calidad, ¿no es cierto? Es de Sí, mayor calidad de esta marca. ya, Y bueno, es lo que recomendaban antes. listo, gracias. Tomar en Gracias. cuenta los nuevos, los que estamos comenzando, tomar en cuenta esas indicaciones, por favor. ¿Alguna otra cosita? O ya nos vamos. ¿Alguien levantó la mano, Hans? Sí, estoy tratando de darle paso, pero como la baja, se me mueve. Ya te doy el paso, no la muevan. Un momento. Néstor tiene la mano levantada. Pedro, debes de Sí, nada más, mantenerla quieta para poderte activar la mano. sí, nada más quería comentar, no sé si se habló, es de la proporción de sal para estos reactores de CO2 y de zinc. O en este caso de CO2, que estamos hablando de CO2, ¿no es cierto? ¿Se llegó a hablar de la proporción de sal? Sí, de acuerdo a las recomendaciones, son del 3 al 10%. Sí, eso nada más. Gracias. Sí, igual en la hojita está, ¿no? No la vi todavía, estuve un poco ausente en las reuniones y en los grupos y ahora Pero estoy tratando de actualizarme. igual para los nuevos, ¿no? La recomendación es que se lean bien la hoja y vean todas las indicaciones que hay y toda la información para que sirven los GANs y todo eso. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Pedro. Que no sea el escamoso. Ya puedes hablar, Pedro. Ya, sí, sí, sí. Disculpe que recién me he acordado, aparte de lo que ha mencionado la anterior persona, hay una cosa que es bueno que mencione porque hay muchos que de repente empiezan no saben cómo determinar si es más zinc o es más CO2. El color del zinc es blanco y el color del CO2 generalmente es medio cremoso, medio blanco amarillento, algo así. Eso nada más para que sepan más o menos diferenciar, ¿no? Es que eso es fundamental para la gente que recién empieza. Gracias, disculpen la molestia. Ya, muchas Adelante, gracias. Carmen. Yo haría una pregunta. Los GANs van a estar mezclados. ¿Tiene alguna forma de separarlos o se tiene que trabajar con los dos, el zinc y el CO2 juntos? Los que saben que por favor nos avisen. ¿Puedo preguntar ya? Sí, Bueno, adelante. Ya sigue, ahorita nos ¿no? contestan. No nos contesten, Adelante, entonces Carmen. sigue nomás. Adelante. Ya. ¿De qué depende que sea del 3 al 10%? Decisión, inspiración. ¿Qué depende que sea del 3 al 10% de la ¿De sal? de cuánta sal tienes? No, no, realmente no hay lo que tú dices, inspiración, como lo que tú quieras, o sea, quieres poner el 10, quieres poner el 3, el 5, el 7. Hay gente que se mueve por los números impares. El criterio tuyo pues, es el que vale y tu intención es el que vale. Ese es mi pensamiento. No sé si alguien más tiene algún otro comentario que hacer y aclarar el asunto. Me gustaría que lo aclarara.
Adelante, Mario. Ya puedes activar tu micrófono. Ya, hola a todos. Bueno, yo sé que varios de ustedes lo han hecho, pero por ejemplo, si ustedes no le echan sal, no producen gangs, no pasa nada. Como dijo Yanni, yo lo hice el experimento de empezar a echarle el 1%, el 2%, el 3%, el 4%, y en el momento en que se empieza a producir los gangs, es increíble, pero yo le he echado mucha sal, muy poca sal, nada de sal, y entonces he ido viendo que eh, hay dentro de un porcentaje uno capta cierto espectro, por decirlo, o un gangs de cierta intensidad, si más sal, otra intensidad, pero es del mismo carbono, por decirlo, porque son distintas intensidades las que siempre son distintas intensidades de campo las que se van produciendo y dan origen a los gangs, porque el gangs es por la transferencia de energía entre la energía a nivel nano es donde están los gas, por decirlo, a nivel nanogas está la energía ahí, con la energía de la inercia de la materia física del elemento, del cobre natural. Entonces, ese es en la intersección de los dos, entre la transferencia de campo ¿cierto? Del cobre nano a la materia, el estado de la materia da la creación del nivel estado nano del gas. Entonces, como van distintas intensidades de campo, uno siempre va a captar ciertas proporciones de ciertas intensidades en lo que es el plasma, en lo que es el gangs, porque plasma es gangs. Entonces, el material que tenemos en el fondo es el plasma. El agua de la superficie, el plasma líquido, y en la superficie están los aminoácidos. Entonces, siempre van a ser distintas intensidades. Por eso, por ejemplo, yo cuando hice la copa de la vida sin las conexiones, eh, ya no salió blanca, sino que salió como color turquesa, color celeste, y Ricardo decía que era el color del CO2. Entonces puede que sea otra intensidad, da origen a otro color. Igual si son distintas intensidades, el GANS no necesariamente va a ser del mismo color siempre. Hay un CH3, un rojo naranjo muy intenso, muy vivo, y hay un CH3 también que es más oscuro. Hay distintos niveles de intensidades de óxidos, como saben, a nivel del cobre, entonces, y a nivel de los plasmas también, y se da también a nivel del carbono, que cambie que sea que se esté captando un carbono con distinto, no sé si cambió el color, pero puede que no necesariamente sea blanco, pero así que como blanco cremoso, como lo llaman, y puede que haya cambiado, no sé si será lo que cambió el carbono, pero yo la copa uno sin conectar entre ellas con alambre, solo poniendo los elementos, me produjo un GANS como color celeste, pero viendo que yo pienso que es el carbono, pero porque se ve blanco realmente en la imagen, con la foto del celular sale celeste, pero uno se fija bien y es muy clarito y es muy tirado al blanco. Entonces, para que vean que hagan el experimento y vayan dándole de a poco 1% de sal, el 2% de sal, ahí van viendo los gramos, sacan el 1%, y lo van añadiendo de a poco, y van viendo que al principio solamente el agua no produce, por más que esté el nano cobre y el cobre o el zinc, si no tiene sal, ¿no? Porque la sal igual provee ciertos iones positivos, ciertos, que permiten igual toda esa conductividad, y además de que eso es lo que permite para que se produzca la transferencia de los campos desde el nivel del cobre nano recubierto, que es en el nivel del estado nano, y el nivel donde hay un flujo de campos a nivel nano gas también, que se libera de ahí esa energía de plasma, finalmente. Entonces se transfiere a cierto nivel de salinidad. Hay como una condición idónea para que se genere el proceso de producción de los gases en estado nano. Eso sería mi aporte. Y el LED, si no lo veo quizás tanto como una resistencia, pero sí lo veo como también para generar la condición, porque el LED, si es un LED verde, ese tiene una conductividad y trabaja en cierto nivel de longitud de onda, por lo tanto, lo que lo hace que sea verde, que emita el color verde. Entonces ahí por eso yo les consultaba en el grupo si eso también influye en que el ambiente que se tiene que idear, la condición que se tiene que dar para el carbono más o menos sea dentro de ese rango de la longitud de onda del verde.
Es lo que les preguntaba yo. Eso. Y gracias. Adelante. Mario, gracias. No sé si eso contestó la pregunta de la niña que nos dijo que de qué depende el porcentaje. Bueno, yo les quiero compartir algo. Ya ahorita les cedo el paso a Eugenio. Cuando hice unas copas me han salido color blanco, los GANs de la copa de la vida, y lo empecé a pasar de un recipiente a otro. Al oxigenarse empezaron a tomar color turquesa. O sea que hubo un cambio allí gracias al oxígeno. Bueno, voy a hacerle el paso a Eugenio. Ya puedes activar tu micrófono, Eugenio. Y Eugenio soy yo. Nada más una precisión. Para la Copa de la Vida, solamente 15%, ni más ni menos. Solamente 15%. Por el resto de los ensayos, podéis jugar con el porcentaje que queráis. En el grupo rumano se recomienda, hay un colega que recomienda 5%, pero ustedes pueden ensayar con la cantidad de sal que queráis. Perfecto, gracias. Y también, si no tenéis placas de cobre o de zinc, se puede fabricar las bobinas. Las bobinas de McGrath también con el número de 369 multiplicado, como sabéis, espiras, podéis fabricar bobinas que también lo podéis nano cubrir más fácil con el fuego que las placas. Solamente eso quería decir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Hans. Hay unas preguntas en el chat. ¿Alguien que me pueda ayudar con el chat? Creo que sale en el chat algunas cosas, pero yo estoy lejos, así que no puedo ver. ¿Tú podrías, por favor, revisar eso? Porque levanten la mano, yo les cedo el paso y hacen ustedes mismos la pregunta. Es más fácil para nosotros. Dame un momento. Dice, el cambio de los envases de plástico a vidrio es porque los plásticos son derivados del petróleo, que son hidrocarburos y le dan fuerza al COVID-19 por el hidrógeno. Bueno, otro dice, si uso LED, ¿cuál pata va a cada extremo? Siempre los LED va el lado negativo del LED, la pata más corta, va siempre al nanocubrimiento. Independientemente de qué reactor estés haciendo, siempre va a ser así. El LED de la pata más corta es el negativo y va a nanorecubrimiento. Sí, ahí está, igual lo contestaron. Continúen. Ah, hay alguien con la mano levantada. Tropper. Adelante. Puedes activar tu micrófono.
¿Cómo les va? Buenas noches. Mi nombre es Manuel Romero desde Quito, Ecuador. Bueno, mi pregunta es, al retirar la placa de zinc de una batería, ¿se la limpia solo con lija y agua o podemos limpiarla de otra manera? Ahora, respecto a los LED, hay veces que los LED vienen con las patas cortadas. Si ustedes ven a contraluz, en la parte superior, en la cabecita del LED, hay una cabeza más ancha. Esa es la parte negativa, por si acaso. Si es que no tienen las patas como vienen de fábrica, por si acaso. Entonces, mi pregunta es esa. Si es que la placa de zinc extraída de una batería, ¿se la limpia solo con lija y agua o de alguna bicarbonato, ácido cítrico o con algo para eliminar los electrolitos? Gracias, muy amable. Ya, las placas de zinc en las baterías de carbón suelen venir recubiertas de metal y adentro hay o plástico o cartón. Y entonces, Ajá. claro, el asunto es que siempre hay que sacarle, se forma una especie como de óxido. Siempre hay que tratar de sacarle lo más posible para que el zinc quede lo más limpio posible, ¿no? Pero Entonces no, sería, no se logra totalmente el 100%. Sin embargo, las recomendaciones es que se le haga un pequeño baño de vinagre para lavarle a la placa de zinc. No sé si alguien tiene alguna otra recomendación. muy amable, gracias. Eh, amigo, tú decías que el LED para reconocer cuál polo es el de la gruesa o la delgada. Aquí tengo en mi mano un LED. Tú dijiste que se le reconoce al negativo, ¿cómo? ¿Podría repetir? Vea de contraluz, ¿Ya? álcele un poco y en la parte que da iluminación, en la parte plástica, va a haber dos partes, una delgada y una gruesa. ¿Ya? La más gruesa es el negativo. Ah, ya. Por si acaso, si es que tienen las patas cortadas o del mismo nivel. La gruesa es el negativo y la otra es Y el positivo. positivo. Ya. Ajá. Esa es Muy otra bien. manera de polarizar el LED. Muchas gracias por la Y información. por si de pronto a alguien se le olvida en el momento que lo vayan a hacer, pueden buscar en imágenes Google y colocan polaridad de LED, ahí también les sale. Bueno, allí tú hiciste una pregunta. Yo he experimentado con vinagre, con limón, con sal, y la mejor manera con que me han quedado bien limpias las placas es estregarlas con una esponja de brillo y un poquitico de jabón de platos. Ha sido lo mejor para Porque quitarle todo ese sedimento que tiene. lo que yo hice es con una lija de agua y agua. Eso es lo que le pude limpiar a la placa de zinc. Lo importante es que quede bien limpia, que quede brillante, para que no vayan a llevar los químicos que tiene la pila. Si alguien Sí, tiene otra entonces pregunta, sino para que continúe. ¿El negativo es la gruesa o la...? Sí, es la parte más gruesa del LED, es la Es el parte negativo. negativa. Sí, la parte más delgada es del positivo, en la parte interna del plástico. Entonces esto está al revés. Ahora, la una pata es como una banderita. Ese es el negativo.
La banderita es el negativo. Entonces está al revés. Tengo que cambiarle. Disculpen. Chévere la información, amigo Romero. La cambio. Yo asumía que el negro, el color negro era el negativo, era el positivo, el negativo. ¿Alguna otra recomendación, pregunta? Jorge, de todas maneras, la reunión es tuya. Bueno, si ya no habría más aportes ni preguntas, entonces ya daríamos por cerrada la sala, agradeciéndoles mucho por la presencia. Igualmente a Liliana por habernos cedido este espacio. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. La presentación. Muchas Gracias, Jorge. Gracias, Roberto. Gracias. Liliana. Sí, ¿qué pasa? Un compañero nos pidió que le enviara los campos de la unidad, entonces para que lo hagamos, ¿es posible para que terminemos aquí y podamos pasar al otro espacio? Claro que sí. Sí. Ahorita Okay. Dejamos de grabar y pasamos.